Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Les invito a leer la Santa Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 9 al 15, que dice: Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y constriñonos. En base a esta porción de la Santa Biblia, quiero comentarles sobre cómo iniciar una misión. Primeramente, definiremos qué es una misión. Una misión es cumplir con la encomienda de la predicación del Evangelio para la salvación de las almas. Pues el Señor Jesucristo en su palabra nos enseña: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. De allí surge la necesidad de levantar nuevas misiones para que las almas conozcan a nuestro bendito Señor Jesucristo, y así el reino de los cielos se extienda sobre la tierra, salvando el Señor más almas para gloria de su nombre. Pasos para iniciar una misión. Ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstención total de alimentos y líquidos por un tiempo determinado. Puede ser de mediodía, iniciando a las 0 horas. Puede ser de un día, puede ser de 3 días, como también puede ser de 7 días, 14 días inclusive. El Señor Jesús ayunó 40 días, según San Mateo 4:2, nos dice cómo el Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por qué ayunó? Porque siendo el Dios hombre, necesitaba el respaldo del Padre Celestial para poder iniciar ese ministerio tan especial que tenía que realizar en esta tierra. La oración. ¿Qué es la oración? La oración es la libre expresión del alma hacia Dios, de acuerdo a las necesidades
de cada persona es como se puede dirigir a Dios. No olvidemos que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, dándonos a entender que ahora podíamos tener entrada a la comunión con el Padre Celestial. Por eso, siempre para iniciar una misión necesitamos la oración. La oración que es donde nosotros platicamos con Dios y le pedimos la sabiduría, las palabras correctas para transmitir el mensaje que Él nos ha dado. Tanto la oración como el ayuno van juntos. ¿Sí? Tanto la oración como el ayuno van juntos. No podemos ayunar sin orar. A lo mejor sí podemos orar, pero si no ayunamos, es como si comiéramos y no bebiéramos agua. Todo va de la mano. Colosenses 4, 3 y 4 nos habla precisamente de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, las palabras correctas para sembrar o llevar el mensaje de su bendita palabra. Pasión por el engrandecimiento de la obra de Dios. ¿Qué es pasión? Es sentir amor por las almas perdidas. Según San Juan, capítulo 10, versículo 11, nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo, nuestro bendito Señor, nos dio el máximo ejemplo del buen pastor cuando Él murió en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, muriendo, siendo flagelado, cuando Él era y es un Dios santo y perfecto, inocente, vino a sufrir la muerte y muerte de cruz. Él es el buen pastor y nos ha enseñado que miremos hacia las almas. Hay una grande necesidad en el mundo, muchísima gente hundida en el pecado. Están los drogadictos, las prostitutas, el alcohólico, el homosexual, el asesino, inclusive esas personas que practican la adoración a la muerte. Esas personas tienen un alma también, a las que debemos predicarles de Jesús, a las que tenemos que hablarles del Señor, pero no nada más son ellos. Hay una grande necesidad todavía en los hospitales. Con eso de la pandemia, mucha gente tiene tanto miedo que no sale inclusive de sus casas. Tienen un miedo tremendo. En los hospitales llorando la gente, triste, desconsolada porque su familiar acaba de fallecer. Qué hermoso es cuando llegamos con el bálsamo de la bendita palabra de Dios y les decimos que hay esperanza en Cristo, que hay salvación en el Señor. Qué importante, hermanos, es cuando vemos a las personas aceptar a Cristo como es su Salvador. ¿Por qué? Porque se encuentran en una necesidad tan grande y porque nosotros nos apasionamos por llevarles la palabra. Muchas veces no nos debe importar el horario, no nos debe importar la distancia, no nos debe importar si está lloviendo, si el calor. No, hermanos, cuando hay pasión,
lo entregamos todo, como nuestro bendito Señor Jesucristo no se reservó nada, todo lo dio por amor a nosotros. Organizar una campaña de evangelización en el lugar donde Dios nos haya dirigido. Después de haber ayunado, después de haber orado. Evangelizar. En la iglesia hay un equipo de campañas y si no lo tiene, fórmelo. Ese equipo de campañas se va a encargar de ver el lugar, ver los permisos con las autoridades correspondientes, ver la literatura que se va a distribuir, los predicadores, si es de varios días, el grupo musical, dependiendo también el lugar. También se puede hacer en el parque, en un pueblo, en una ranchería, en alguna localidad donde tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio. Qué importante es la organización. No podemos nada más llegar por llegar al lugar, sino organizarnos. Una campaña bien organizada es una campaña de éxito. Una campaña bien organizada es una campaña que nos va a dar resultados. Vamos a ver a las almas creyendo en Jesús. Vamos a ver a los perdidos rendidos a los pies del Maestro. Pero obviamente tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Va a haber muchos problemas, va a haber muchos contras. Sí, porque el enemigo pues también va a hacer su labor contraria. Pero no debemos olvidar que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros no vamos solos. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Fíjense que en alguna ocasión celebramos una campaña en algún pueblo y la gente tenía miedo, los hermanos tenían miedo. Y me dicen, hermano, pero es que es un lugar donde hay tantos asesinos, matones, gente mala, se mueve mucho la droga. Y les dije, con la ayuda del Señor, vamos a ir a celebrar esa campaña, porque allí precisamente está la necesidad. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa, hermanos? Que cuando iniciamos la campaña, aún la misma policía que estaba por ahí, predica el siervo de Dios, da el mensaje, y los mismos policías pasaron a postrarse delante de Dios, porque ellos tenían grande necesidad de Dios. Inclusive, de esos asesinos llegaron llorando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué satisfacción encontramos nosotros? De veras nos sentimos tan satisfechos, tan contentos, tan felices, porque después de que había cierto temor, después de que había cierto miedo, ahora sí regresamos glorificando y bendiciendo el nombre santo de nuestro Dios por todo lo que pudimos ver. Inclusive una persona se acercó a mí y me dice, oiga, ¿usted es el encargado de la campaña o de este evento? Y le dije, sí,
me permite el micrófono y le dije, ¿y para qué lo quiere? Porque yo quiero dar testimonio que en esta noche Jesucristo, el que ustedes predican, ha cambiado mi vida. Soy nueva criatura en Dios. Cuando este hombre pasó al micrófono y dio su testimonio, todos dimos gloria a Dios, todos nos gozamos en la presencia del Señor. Y la verdad, hermanos, qué satisfacción hay cuando celebramos una evangelización con ayuno, con oración y con organización. Gracias a Dios, en ese lugar tenemos un templo para la gloria de Cristo Jesús. Y esta persona de la que les estoy hablando, ahora ya es un pastor, es un siervo de Dios. Por eso, insisto diciendo, qué valiosa es la evangelización. No nos crucemos de brazos ante la necesidad. Veamos que muchas gentes están muy necesitadas. Muchas veces pensamos que las personas, se ve que el mundo está tranquilo, está feliz, no pasa nada. No, hermanos, en el fondo, estas personas necesitan a alguien y ese alguien es Dios, porque en el fondo no son felices. Ellas necesitan siempre a nuestro bendito Salvador. Muchas veces inclusive pensamos que las personas que tienen dinero, que las personas que lucen un buen auto, una buena casa, son unas personas felices. Pero quiero decirles que después de haber hecho una encuesta con esas personas, si son realmente felices, la respuesta de ellos ha sido que todavía hay un vacío que no han podido llenar. Y es ahí precisamente cuando les he dicho, ese vacío que usted tiene, lo puede llenar Cristo Jesús. Y entonces será usted completamente feliz. Ya tiene dinero, ya tiene casa, tiene los lujos que quiere, pero no lo tiene todo. Pero cuando llegue Cristo a su vida, entonces usted vivirá la mejor experiencia de su vida. Que Dios le bendiga. Les he dicho que Dios le ayude, y esas personas han dicho de veras que nadie nos había hablado así. Hacer una encuesta a las almas nuevas, elaborando un formato con anticipación. No nombre, por ejemplo, que lleve su nombre, dirección, teléfono, lugar de procedencia, porque no podemos celebrar una campaña y olvidarnos de ellos. No, tenemos que darle seguimiento, porque si no, esta campaña sería infructuosa. Debemos preguntarles, por ejemplo, ¿qué le pareció el evento? ¿Cómo se sintió? ¿Qué experiencia tuvo? Si tuviéramos otro evento, ¿nos acompañaría? Con el fin y propósito de que esas personas continúen aprendiendo más de la palabra de Dios. Porque, repito, si hacemos una campaña y no le damos seguimiento, valga la redundancia, sería infructuoso. ¿Sí? Y no queremos eso. Queremos que las almas se sigan alimentando de la palabra de Dios. Por eso es indispensable hacer esta encuesta, para saber
cuántos están y quiénes están interesados para continuar el trabajo evangelístico. Identificar a las almas nuevas más interesadas y proponerles visitas y cultos en sus domicilios. La Biblia nos habla de Lidia, que fue tocada por la palabra de Dios que San Pablo predicaba. Y no tan solamente ella creyó, también creyó su familia. Y dijo estas palabras: si les ha parecido bien que yo sea justa delante de Dios, pasen a mi casa. Veamos cómo inclusive una persona interesada en Dios se comporta tan bien. Recuerdo en una campaña, una hermana dice: oiga, ¿y cuándo se celebra otro evento como este? Porque a mí me interesó, a mí me gustan los cantos, me gusta cantar, me gustó lo que dijo el predicador. Y le dije: bueno, otro evento como este pronto no lo vamos a tener, pero sí podemos visitarla a su hogar y celebrar cultos. Y ya sirve esto de que usted invita a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus parientes más cercanos, inclusive a sus vecinos, ¿sí? Si usted los invita, nosotros vamos a hacerles el culto, y así sirve que ustedes siguen creciendo espiritualmente, siguen creciendo en la palabra de Dios. La Biblia nos habla del carcelero. No nada más creyó él y su familia. Gracias a Dios, fue una bendición. Pero también la Biblia nos habla del centurión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de Cornelio, un hombre también que invitó a su familia para que escucharan el mensaje de Dios de labios del apóstol San Pedro. Y pues la Biblia nos relata que todavía San Pedro no terminaba de darles el mensaje cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! De esa manera, hermanos, es como una misión empieza a surgir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nota el interés de las personas. Se nota lo que se ve que les interesa, les gustó. Entonces, obviamente, movidos por el Señor, su corazón es cambiado, es transformado. Y vemos cambios en ellos. Inclusive, no nada más el culto, se les puede visitar. Si ellos nos permiten, se les puede visitar. ¿Sí? Ver. Inclusive, en algunos hogares hay enfermos, hay personas enfermas, y que nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios y podemos orar por ellos. ¿Cuántas personas se han convertido porque después de estar enfermos oramos por ellos y sanaron? Gracias a Dios, en las campañas que hemos tenido hemos visto grandes cosas, milagros de Dios. Hemos visto cosas maravillosas y de verdad, hermanos,
es una bendición. Pero sí hay que visitar. Esas personas, decía hace un momento, no debemos dejarlas, debemos visitarlas, ser constantes. No les dimos una visita y pues ya por ahí vamos dentro de 15, 20 días. No, debemos ser constantes en las visitas y siempre llevarles un capítulo, un salmo, una porción bíblica que los alimente, que los anime, que los conforte. Siempre, no nada más palabras de nosotros, sino palabra de nuestro Dios. Sí, así como las plantas, sí, necesitan ser alimentadas, necesitan ser regadas, poniéndoles su agüita, quitándoles la maleza, las hierbas que les están quitando la humedad, para que esa planta crezca bien. Así las almas nuevas tenemos que estar constantemente con ellas, instruyéndoles con la palabra bendita de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, el lugar que empezamos con 2, 3 almitas, se construyó un templo tan enorme como diríamos carretones 123, hermanos. Gracias a Dios, un templo donde muchas almas vienen a glorificar el nombre del Señor, al grado que es la cuna de nosotros. Sí. Nuestro director siempre que llegamos dice, esta es su casa. Y de veras, gracias a Dios, después de carretones 123, tenemos muchísimas iglesias donde ya se está predicando la bendita palabra de Dios. Ser puntual en fecha, día y hora. ¿Por qué ser puntual? Porque eso habla bien de nosotros. Y los cristianos debemos ser puntuales, debemos ser responsables. No podemos decir, hermanos, el miércoles podríamos venir a hacer el culto a las 6 de la tarde y en lugar de hacerlo a las 6, llegamos a las 7. Desde ese punto ya no estamos bien. Los hijos de Dios estamos enseñados a ser responsables, puntuales. ¿Por qué? Porque si hablamos de responsabilidad, el Señor nos enseña en su palabra que debemos ser responsables. Claro que sí. Ahora, si nosotros no somos puntuales, se va a perder el interés. Las personas cuando lleguemos al lugar, pues ya se fueron. Y si al siguiente día o los 8 días que vayamos, volvemos a llegar tarde, o sencillamente no vamos porque tuvimos otro compromiso, ya no fuimos. ¿Qué pensarían esas personas de nosotros? Que nosotros no somos serios en las cosas. Y no debemos olvidar que las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios, hermanos, son serias. Y si hablamos de responsabilidad, la Biblia dice
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es definitivamente de Dios. Si nosotros somos puntuales, si nosotros cumplimos con esas personas, llevándoles la palabra constantemente en día, hora, ellos van a ver que nosotros somos serios en las cosas, que la palabra de Dios tiene seriedad, que la palabra de Dios es importante, que la palabra de Dios tiene un valor incalculable. Ellos se van a enamorar más de Dios cuando vean que nosotros somos responsables. Inclusive, ellos van a aprender también a ser responsables. Es lamentable cuando vemos o nos damos cuenta de algunos lugares donde dicen, no, pues no nos han venido a hacer culto. Qué lamentable, hermanos. Esas personas se empiezan a ir del camino del Señor, se empiezan a desperdigar y finalmente se fueron. ¿Tendremos responsabilidad nosotros allí que se hayan ido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no les dimos la atención debida. Y todo el trabajo que se vino haciendo de antes fue un trabajo infructuoso. Porque la planta que sembramos no la cuidamos, no la cultivamos y finalmente vino la maleza y se perdió. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ganar almas para Cristo. Se trata de engrandecer el reino de los cielos. Se trata de arrebatarle las almas al enemigo. Se trata de sacar esas almas que están en el lodo cenagoso. Se trata de sacar esas almas que están perdidas en el fango y traerlas a Cristo. ¿Cómo conmueve ver a una persona alcohólica tirada en la calle? ¿Cómo conmueve ver a una persona drogadicta siendo una piltrafa humana? Eso duele, hermanos. Y que tenemos la oportunidad de sembrarles el evangelio y nosotros nos ocupamos en otra cosa, menos en atenderlos. No, mis hermanos. Tenemos que actuar con sentido de responsabilidad. Es importante actuar con sentido de responsabilidad. Y recuerden que dice la Biblia, el que bien ministrare, gana buen grado y mucha confianza. Entonces, hermanos, seamos puntuales, seamos cumplidos y siempre llevemos un mensaje nuevo, un mensaje fresco a la congregación. No repitamos el mismo texto porque pues no me dio tiempo de estudiar. No. Un texto diferente, una porción bíblica diferente. Miren, la Biblia está llena de mensajes. Una vez dijo un pastor al hermano David Guevara, le dijo: hermano David Guevara, vengo a renunciar porque yo ya no le encuentro temas a la Biblia para predicar. Y le dice el hermano David Guevara, que muchos de ustedes lo conocen:
el Gamaliel del Miepi, ¿sí? Le contesta y le dice: hermano, llevo 53 años predicando el Evangelio y todavía no voy ni un cuarto de la Biblia predicando. ¿Por qué le dijo esto? Porque no estudiaba. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para entregarles un mensaje fresco a las personas. Un mensaje fresco, no un mensaje rezagado. No, hay que entregarles un mensaje que llene, que llegue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bajo esa inspiración bendita, la palabra del Señor va a tocar los corazones, va a taladrar, va a quebrarlos y van a caer rendidos a los pies de Cristo. Pero, insisto, si nosotros hacemos este trabajo con sentido de responsabilidad, y si no, mejor acuéstese a dormir. No tiene caso, ¿sí? Se trata de alimentar a esas almas con la bendita palabra de Dios. Otra alternativa para iniciar una misión es proponerle a los hermanos que en su colonia no exista un templo, hacer reuniones en sus hogares e invitar a los vecinos, a todos los vecinos familiares que se reúnan en ese lugar, como lo vemos inclusive en la Santa Biblia, lo que citamos hace un momento, por ejemplo, el libro de los Hechos, invitaron a la familia. Entonces hay que invitar a la familia. No debemos ser escasos. No debemos ser escasos. Tenemos que extendernos con la ayuda del Señor. En mi experiencia, cuando las iglesias empiezan a fundar misiones, lejos de que se menore el grupo, es para crecer. Se funda una misión y los hermanos que están más cerca a ese lugar se empiezan a congregar y empieza a crecer la misión, pero muchas veces nosotros pensamos que porque ya se fueron aquellas personas a formar otro grupo, nuestra iglesia o nuestro templo se va a quedar vacío. No es así. Es al contrario. Va a crecer, porque estas almas que se fueron, el Señor las va a reponer y nos va a dar mucho más. Claro que sí. Por eso dice Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. O sea, no se trata de caer en el conformismo, de que, pues ya con estos que tengo, con esos me conformo. No debemos caer en eso. Debemos trabajar para el engrandecimiento de la obra del Señor. Imagínense ustedes, si tengo 20 miembros, ¿con esos me voy a conformar? No, hermanos, no. El Señor tiene muchas almas que quiere darnos, pero necesitamos trabajar. Necesitamos sacudirnos el polvo, necesitamos sacudirnos la pereza, necesitamos levantarnos temprano
orar al Señor, que el Señor nos dirija, nos dé de su gracia, nos dé la dirección de su Espíritu Santo. Y van a ver que la iglesia, lejos de menorar, va a crecer. Aquella misión que pensamos que era tan pequeña, en vuelta de 1 año o 2, vamos a ver el crecimiento. Vamos a ver cómo las almas van llegando, y cuando nos damos cuenta de esa misión, ya se van a bautizar 2, ya se van a bautizar 3, o ya se va a bautizar 1. ¿Y cómo el Señor prepara las cosas? Bendito sea su nombre. Por ahí surge un hermano que dice: hermano, yo quiero que se haga un templo. Tengo un terrenito y lo voy a donar para edificar un templo. Ay, hermanos, qué satisfacción cuando ya tenemos un terrenito y empezamos a construir. Al paso del tiempo ya tenemos un templo, y esa que era misión ahora ya es una iglesia con miembros, mientras que la iglesia madre, que fue de donde salió esa misión, también se están registrando nuevos miembros de iglesia. Almas nuevas están llegando a la casa de Dios. ¿Acaso no es gratificante esto? ¿Acaso no es bonito? ¿Acaso no nos da satisfacción esto, hermanos? Bendito sea Dios. Esto es un gozo, hermanos. De veras es un gozo grande. Bueno, yo algunas veces hasta me pongo a chillar de gratitud de cómo el Señor cambia a las personas. Me gozo en Dios, de veras. Y si yo me gozo en el Señor viendo a esas personas humilladas a los pies de Cristo, ¿cómo se gozará el Señor en el reino de los cielos? Un gozo desbordante. ¿Por qué? Porque esa misión ahora tiene más almas y la iglesia ha crecido para gloria de Cristo. La escuela bíblica es otro medio de evangelizar. En sí la escuela bíblica es una campaña de evangelización para todas las edades. Creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de cómo el Señor ha salvado almas en la escuela bíblica. Muchas almas. Qué bonito se siente cuando vemos a los niños pasar al frente, después de haber dado una lección devocional, y le piden a Dios perdón. Algunos lloran, entregando sus corazoncitos al Señor. Hemos visto cómo los jóvenes, muchos jóvenes, se han entregado a Cristo, han sido invitados a la escuela bíblica y se han quedado, han aceptado al Señor. A lo menos mi experiencia. Yo en la iglesia tengo jóvenes que fueron tocados en una escuela bíblica. Su corazón fue tocado en una escuela bíblica. Pero no nada más los jóvenes, también los adultos, los mayores. Dios los ha salvado. Dios los ha redimido con su sangre preciosa. En una ocasión vi a una persona, vino al templo, escuchó el mensaje de la palabra de Dios y de momento rompe a llorar.
Y pues me preocupé un poco, dije, bueno, ¿y ahora qué le sucede a esta persona? Era una mujer. Y pedí que la auxiliaran algunas hermanas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que esa mujer había sido tocada por la bendita palabra de Dios. Y dice, a partir de hoy me entrego a Jesucristo. Nunca en mi vida había oído la palabra que acaba de decir el Señor que está ahí arriba. Pero esa palabra ha llegado a mi corazón y ahora pues quiero seguir viniendo. ¿Puedo seguir viniendo? ¡Claro que sí! Bienvenida a la casa de Dios. Por eso, hermanos, la escuela bíblica es otro medio para levantar misiones. Y es más, en varios lugares donde ya hay iglesias, se empezó con una escuela bíblica donde no había un creyente. No había ni un creyente. Entonces, es una bendición la escuela bíblica, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que ver hacia allá afuera la necesidad, hermanos. Fíjense que los mejores evangelizantes son los niños. Los mejores evangelizantes son los niños porque son los que traen más invitados que los mayores. Ellos invitan a su hermanito, su hermanita, su primito, su primita, su vecinito, su vecinita. Ellos invitan al papá, a la mamá. Y cuando nos damos cuenta, también los papás llegan al camino del Señor. Con esto quiero terminar. Había un hombre en una misión que era enemigo del Evangelio. Estaba yo haciendo el culto y se atravesaba en el lugar donde estábamos haciendo el culto, muy irreverente. Pero una niña, él tenía 2 hijitas, o tiene, y una de ellas en una ocasión se puso llora y llora y llora y llora. Y el papá le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Llévame a aquel lugar donde cantan, llévame a aquel lugar donde cantan. No, nosotros no vamos a ir a ese lugar. Te compro unas galletas. La llevó a la tienda, le compró unas galletas, pero la niña siguió llorando, siguió llorando, siguió llorando. Llévame a aquel lugar. Le dio sus varazos y la niña siguió llorando. Hasta que la llevó a ese lugar, la niña se contentó. ¿Sí? Dejó de llorar. Hasta que llegó a ese lugar, dejó de llorar la niña. Pues ese fue el medio por el que el papá se entregó a Cristo. Por eso es importante fundar misiones, porque ese es el medio por el que mucha gente va a conocer a nuestro bendito Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y que estos puntos que he mencionado para fundar misiones, ojalá y les sean de mucha utilidad. Que Dios les bendiga y que tengan buenas tardes.